¿Alguna vez has sentido que oras, clamas, suplicas y lo único que recibes es silencio? Sí, ese silencio de Dios que duele, que inquieta, que te hace preguntarte, ¿será que me abandonó? ¿Será que no me escucha? Y aquí viene lo controversial. Muchas veces pensamos que cuando Dios no responde es porque algo anda mal en nosotros, cuando en realidad puede ser todo lo contrario. Imagina esto, estás atravesando un desierto espiritual. Buscas la presencia de Dios, pero Él guarda silencio. Parece injusto, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué tal si ese aparente abandono es en realidad parte del plan de Dios para tu vida? ¿Qué pasaría si ese silencio no fuera castigo, sino preparación? Esto va en contra de lo que muchos creen, pero te aseguro que descubrir el propósito del silencio de Dios puede cambiar radicalmente tu forma de vivir la fe. Porque hay algo que pocos te dicen. Cuando Dios está en silencio, en realidad está trabajando en lo profundo de tu corazón. Ese momento en que tu oración parece sin respuesta puede ser el inicio de tu mayor transformación. Hoy vamos a hablar de lo que nadie se atreve a contarte. ¿Por qué Dios guarda silencio y cómo ese silencio puede convertirse en tu mayor fortaleza? Y si alguna vez sentiste que Dios se quedó callado contigo, quédate porque esta respuesta es para ti. El impacto del silencio de Dios en la vida diaria. Cuando una persona siente que la voz de Dios no se escucha, su mundo interior se sacude. Es como caminar en medio de la noche sin linterna. Todo parece incierto. Muchos piensan que cuando Dios no responde es porque ya no los ama o porque hicieron algo malo. Sin embargo, ese silencio espiritual es más común de lo que creemos y, lejos de ser señal de abandono, suele ser una prueba diseñada para fortalecer la fe verdadera. Mira, un ejemplo práctico. Alguien puede estar pidiendo trabajo y, tras meses de oración sin respuesta, comienza a desesperarse. Pero en ese tiempo, sin darse cuenta, está desarrollando paciencia en la prueba, aprendiendo a confiar en que el tiempo de Dios no es el mismo que el suyo. Esa espera, que al principio se siente como castigo, puede convertirse en una oportunidad para crecer en carácter, disciplina y hasta descubrir talentos ocultos. El silencio no es ausencia, al contrario, es un espacio donde Dios trabaja en silencio como un artesano en la sombra. ¿Recuerdas cuando alguien que quieres mucho se queda callado, pero sabes que su amor no ha cambiado? Lo mismo pasa con Dios. Su plan sigue en pie, aunque no oigas su voz. Y aquí está lo interesante. Si logras entender este primer paso, estarás listo para descubrir el verdadero propósito del silencio de Dios. El propósito oculto del silencio de Dios. Cuando pensamos en el propósito del silencio de Dios, solemos verlo como un misterio incomprensible. Sin embargo, ese silencio muchas veces es un filtro. Separa la fe superficial de la fe verdadera. Porque cualquiera cree cuando todo va bien, pero ¿quién sigue caminando con Dios cuando Él guarda silencio? Ese es el escenario donde se prueba el corazón y se forma un carácter sólido. Imagina a alguien que lleva meses clamando por sanidad y no ve resultados. A primera vista parece un Dios no responde, pero en lo profundo, Dios está moldeando la fortaleza espiritual de esa persona, entrenándola para que dependa de su presencia y no solo de sus milagros. Es como cuando un padre le quita las ruedas auxiliares a la bicicleta de su hijo. El niño llora, grita, se siente abandonado, hasta que un día descubre que puede avanzar solo. Ese aparente silencio también es un espacio de entrenamiento. Dios sabe cuándo hablar y cuándo callar, y en ese callar te está enseñando a esperar en Dios, a afinar tu oído para aprender cómo escuchar a Dios más allá del ruido de la ansiedad. No es casualidad. Cada pausa, cada demora, cada no todavía es parte del tiempo de Dios. Y es justo aquí donde surge la pregunta clave. ¿Qué hacer mientras atravesamos ese desierto? ¿Qué hacer cuando Dios calla? Cuando Dios calla, muchos se paralizan o incluso piensan en rendirse. Pero el silencio no es una invitación a la inacción, sino a profundizar. En esos momentos, lo mejor que una persona puede hacer es seguir obedeciendo a Dios en lo que ya sabe que debe hacer. Mantener la oración,
leer la palabra, servir a otros, es como seguir caminando aunque la luz del semáforo esté en rojo. Tarde o temprano volverá a ponerse en verde. Un ejemplo práctico. Alguien ora por dirección en su carrera y no recibe claridad inmediata. En lugar de desesperarse, decide continuar formándose, estudiar algo nuevo, servir en su iglesia o incluso ayudar a un amigo en necesidad. Eso, que parece pequeño, fortalece la paciencia en la prueba y demuestra fe en medio del silencio. Al final, ese entrenamiento lo prepara para recibir la respuesta de manera más madura. El silencio espiritual puede sentirse como un cuarto vacío, pero en realidad es un gimnasio invisible. Cada oración aparentemente ignorada, cada día que parece igual, va acumulando músculos invisibles en la fe. Y aquí está lo curioso. Cuando el creyente mantiene su fidelidad en lo cotidiano, está construyendo la capacidad de reconocer la voz de Dios cuando finalmente hable. Ahora bien, ¿cómo se aprende a distinguir esa voz en medio de tanto ruido? ¿Cómo aprender a escuchar la voz de Dios en medio del silencio? Muchas personas esperan que la voz de Dios llegue como un trueno desde el cielo, pero la realidad es que la mayoría de las veces se manifiesta de formas mucho más sutiles. Cuando parece que Dios está en silencio, en realidad está entrenando nuestro oído espiritual. Es como aprender un idioma. Al principio solo escuchas sonidos, pero con paciencia y práctica empiezas a entender. Lo mismo ocurre con el lenguaje de Dios. Un ejemplo concreto. Alguien busca respuestas sobre una decisión importante. No escucha nada en la oración, pero de repente, una frase en la Biblia resuena de manera especial o una conversación casual con un amigo trae claridad. Eso no es casualidad, es Dios hablando en maneras que solo los sensibles a su presencia pueden captar. Aprender cómo escuchar a Dios implica estar atentos a estas señales y discernirlas en el día a día. Además, escuchar a Dios requiere disciplina. No basta con orar 5 minutos apresurados y esperar un milagro. Se necesita silencio interior, desconectarse del ruido del mundo, practicar la meditación bíblica e incluso escribir en un diario espiritual lo que uno va percibiendo. Es allí donde se empieza a reconocer que el plan de Dios no siempre se revela de golpe, sino paso a paso. Y justamente, mientras uno afina el oído, surge otra pregunta inevitable. ¿Cómo mantener la esperanza cuando ese silencio se prolonga demasiado? La paciencia como herramienta en el desierto espiritual. El desierto espiritual no es un lugar cómodo, es seco, solitario y muchas veces desesperante. Pero es allí donde la paciencia se convierte en la herramienta más valiosa. Cuando parece que Dios no responde, la espera no es pérdida de tiempo. Es un proceso diseñado para moldear el carácter. En la vida práctica, esperar en silencio puede ser más transformador que recibir una respuesta inmediata. Pensemos en un ejemplo. Alguien pide a Dios que le muestre el camino hacia un matrimonio, un trabajo o un ministerio. Nada pasa. Esa persona siente que sus oraciones sin respuesta caen en el vacío. Sin embargo, durante esa espera, Dios está afinando sus expectativas, enseñándole a reconocer la diferencia entre sus deseos y el tiempo de Dios. Así, cuando finalmente llega la respuesta, ya está preparado para recibirla con gratitud y sabiduría. La paciencia no significa pasividad, sino confianza activa. Es como el agricultor que siembra la semilla. No se queda de brazos cruzados, sino que riega, cuida y espera el momento de la cosecha. De la misma manera, aprender a confiar en Dios en medio de la demora es una inversión en la fortaleza espiritual. Y aunque cuesta, esa paciencia abre la puerta a un nivel más profundo de intimidad con Él. Lo que nos lleva al punto más desafiante. ¿Cómo se transforma esa prueba en una fe inquebrantable? Del silencio a una fe inquebrantable. Cuando alguien atraviesa una prueba de fe y logra mantenerse firme en el silencio de Dios, ocurre algo sorprendente. Su fe se vuelve más resistente que nunca.
Es como el acero, que se fortalece en el fuego. La aparente ausencia de respuestas desarrolla una confianza que no depende de emociones, sino de la convicción de que el plan de Dios siempre es perfecto, aun cuando no se entienda del todo. Un ejemplo práctico. Una persona que perdió todo, oró por años sin ver cambios y aún así siguió caminando con Dios. Con el tiempo se convirtió en alguien capaz de inspirar a otros con su historia. Eso es lo que hace la fe inquebrantable. Convierte la herida en testimonio. Esa persona ya no vive esperando que Dios le dé todo lo que pide, sino confiando en que, aunque Dios está en silencio, Él sigue siendo fiel y presente. Esa clase de fe es la que sostiene en los momentos más oscuros, la que impulsa a obedecer a Dios aun cuando nada tenga sentido. Y es precisamente allí donde se descubre el verdadero propósito de la oración. No cambiar a Dios, sino que Él nos transforme a nosotros. En ese punto, uno entiende que el silencio no fue un castigo, sino el escenario donde se reveló una fe verdadera. Y ahora, después de este recorrido, queda una última invitación. ¿Cómo aplicar todo esto en tu vida diaria? ¿Has visto que el silencio de Dios no es vacío, sino un proceso profundo que revela amor, propósito y dirección? Ahora la pregunta es, ¿qué harás tú con este conocimiento? ¿Seguirás viendo la oración sin respuesta como abandono o la tomarás como una oportunidad para crecer en fortaleza espiritual? ¿Seguirás pensando que el desierto espiritual es un castigo o lo aceptarás como el gimnasio donde se forja tu fe verdadera? Pregúntate, ¿en qué área de tu vida necesitas aprender a esperar en Dios? Tal vez en tu familia, en tu trabajo, en tu salud o incluso en esa relación que parece estancada. Hoy es el momento de transformar tu perspectiva. Lo que llamabas silencio puede ser en realidad la manera en que el plan de Dios se está escribiendo en tu historia. Si este mensaje te hizo reflexionar, te invito a dar un paso más. No te quedes solo con lo aprendido. Comienza a aplicarlo. Comparte este video con alguien que necesite esperanza y, sobre todo, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí seguiremos profundizando en temas que alimentan tu fe y te ayudan a caminar con Dios en cada etapa de la vida.